Bueno, señores, bienvenidos a una nueva edición de Entre Mujeres. Y me encanta poder conversar, no solamente con mis compañeras, a Isa, que tenía rato que no la veía, qué bueno, sino con alguien a quien quiero y admiro muchísimo, además que la tienen que ver en el teatro, porque tiene unas obras que son fantásticas y que dejan un mensaje muy especial. Gracias, Ana Beatriz Osorio, bienvenida. Qué alegría estar en casa, aquí en Portadas, hablando de muchas cosas importantes. Fíjate que estaba escuchando hace rato, Mariela, un audio de una muchacha que estaba diciendo algo acerca de que ella tomaba como el rol masculino en la casa. Ok. Y hablando del tema como de las constelaciones familiares. Exacto, que eso vamos a hablar el día de hoy, de las constelaciones familiares, una herramienta terapéutica para que muchas personas pues puedan ayudarse a sanar, a trabajar esos patrones inconscientes que vienen de la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, también con los hermanos, incluso con los llamados linajes familiares, como para romper eso. Incluso hasta uno piensa en historias de mala suerte, ¿no? Que te pueden acompañar, que se repiten en tu vida. Así que suena algo muy místico, pero sí funciona. Sí, suena místico porque el título es como constelaciones familiares, pero quien lo creó, que fue Bert Hellinger, precisamente él era incluso psicoanalista y bueno, es una vertiente muy importante, es una de las terapias más profundas que yo he conocido. Y mira, así como tú heredas el color de cabello o el color de ojos de tus ancestros, también heredas memorias, también heredas traumas. Entonces tú puedes estar viviendo la vida de alguien más en tu propia vida y resulta que eso te va a impedir que tú puedas tener lo que te corresponde como destino. Entonces de pronto, y estas son dinámicas muy invisibles que solo una mirada sistémica, que es lo que hace una constelación familiar, puede evidenciarlo. Pero no solamente es todo lo que traemos transgeneracionalmente, sino por ejemplo, yo estaba escuchando hace poco un audio de una persona, una televidente que llamó o que mandó un audio y dijo que ella era el rol masculino en la casa, que ella era la que proveía, que ella era la que estaba como cansada de esa dinámica de tener que ser la 4x4 que sostiene todo, mientras que de pronto el esposo tiene una energía un poco más femenina y no contribuye y ahí se está desequilibrando la pareja. Esto es muy interesante porque visto desde las constelaciones familiares, las parejas, Mariela, se llaman pareja porque somos pares. Exacto. Ahí hay una dinámica vertical y los órdenes del amor es lo que son las bases de la constelación familiar. Y una de esos órdenes para que el amor esté presente es justamente la jerarquía. Entonces, si yo siento que yo soy la más grande de la casa, que yo soy la que proveo, que yo soy la 4x4 y que mi esposo, mi pareja, no está al nivel mío, ahí la pareja se perdió, ahí la pareja se rompió y hay una dinámica materno-filial, paterno-filial, o sea, te volviste la mamá o te volviste el papá de tu casa, de tu pareja, y ahí no hay un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Y para concluir brevemente, porque esto es como muy extenso, lo que esa persona podría hacer en una constelación familiar es trabajar profundamente su relación con mamá y papá. ¿Y el por qué eso está sucediendo? Porque resulta que muchas veces tenemos tanta energía, idealizamos a papá y chocamos con mamá. No queremos a mamá, negamos a mamá, no queremos ser como mamá. Entonces tenemos mucho conflicto con la madre, no hemos tomado lo femenino, nos movemos en la casa y en la pareja desde lo masculino y tenemos que atraer ¿qué? Una pareja que sea mamá. Tal cual. Yo hice constelación familiar y me gustó mucho poner en orden al padre, a la madre, a los hermanos. Eso me pareció tan interesante poder como reconfigurar tu posición en la familia y cómo los ves. Y creo que en el momento que lo hice me sirvió muchísimo, porque además cuando lo hice, mi mamá tenía poco tiempo de fallecida. Y para mí fue muy, muy especial hacerlo. Así que si tienen la oportunidad de hacer constelación familiar, háganlo porque los va a ayudar. Es una herramienta que los va a ayudar a entender un poco su relación con la familia, un poco lo que viene del pasado, con lo que vienes cargando y con lo que tienes que soltar y conversar y trabajar, ¿no? Fíjate que ella mencionaba algo también súper interesante acerca de la grandeza dentro de las relaciones, ¿no? Y antes de iniciar el segmento tuvimos una pequeña conversa de algo que me pareció muy poderoso. Y yo decía, le preguntaba si el tema del perdón también iba incluido en el tema de las constelaciones. Sí. ¿Se perdona dentro de una constelación? Es ¿Qué bellísimo lo que realmente eso. se hace? Retomando, antes de contestar esto, retomando un poco lo que tú dijiste, Salud, Mariela. Cesárea. Salud. Cuando nosotros tomamos a mamá y a papá
La vida es un antes y un después. Y yo sé que hay muchas personas que tienen temas muy difíciles con los padres, porque hay padres que nos han hecho mucho daño. ¿Cómo tú puedes querer al padre de una niña que de pronto fue abusada por su papá o cosas tan terribles que se ven? Un padre violento Exacto. quizás por problemas de drogas y alcohol, que te golpeó, que o te que está maltrató. ausente, o una que no mamá estuvo. violenta. Sí. ¿Cómo tú dices? Pero no los puedo querer. Es obvio, porque ahí no se construye un vínculo sano. Pero ese 50% y 50% de mamá y papá están en ti. Claro. Y cuando tú los niegas, el mundo los niegas, tú andas cojo en la vida. Entonces yo le digo a mis pacientes, O cuando no perdonas eso. ya vamos a hablar de ese tema del perdón. Y entonces hay flores que florecen en el barro. Lo importante es que tú florezcas y que tomes a tus padres. Eso lo van a ver mucho ahí. ¿Qué pasa con el perdón? Desde la mirada sistémica, el perdón, decía Bert Hellinger, esas son frases de su creador, que el perdón no ayudaba a reconciliar a las personas como lo conocemos. ¿Por qué? Fíjense esto, es muy interesante la mirada sistémica. El perdón te pone en un lugar superior o inferior. Yo te perdono. Imagínense, yo perdoné a mi mamá, te pones mucho más grande. Oh, por favor, perdóname. Entonces, desde el desequilibrio, no existe una reconciliación. Existe una dinámica de poder. Entonces, ¿qué trabaja esta mirada sistémica? Que podamos reconciliarnos desde la igualdad. Claro, pero si murió tu padre o murió tu madre y nunca tuviste la oportunidad de conversar o de llegar a acuerdos o de, digamos, limar esas asperezas, yo pienso que también puedes decir, te perdono y soltamos eso, ¿no? Claro, pero no desde la dinámica como la conocemos. De superioridad. De superioridad, porque mucha gente llega, yo ya perdoné a mi mamá. Desde la humildad, pues, Sino desde el es más sentimiento. bien desde un reconocimiento, es como un asentir a la experiencia dolorosa que vivimos y no convertirnos luego en lo que nos dañó, porque eso es lo que pasa cuando el tema de perdonar se hace desde un lugar de superioridad o inferioridad. Tú te sigues quedando como, es como te perdono pero no olvido. Claro. Yo te suelto, pero no hay una reconciliación real. Tiene que ser de verdad, desde el sentir. Y también saber que de alguna manera esa experiencia está en mi vida adulta, porque los niños sí, o sea, cuando hay una experiencia de dolor y todo esto en niños ya es otra dinámica. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Han constelado alguna vez? Mira, no he hecho una Así se dice, ¿no? Sí. no he hecho una constelación familiar, pero sí siento que hay algo intrínseco en todo esto y es que tú tienes que reconocer. Tienes que reconocer quién eres y a dónde quieres ir. Tienes que incluso entender que incluso está en la Biblia escrito que tú eres un odre nuevo. Tú no tienes por qué arrastrar ningún karma de nadie, porque tú eres un individuo, tú eres una persona nueva, estás esperando por nuevas cosas. El hecho de que, ay, es que mi mamá fue o mi papá fue, eso fue de ellos. Hay que reconocer. Soltar eso. Soltar, porque también he escuchado a algunas personas que se escudan de la excusa del pasado, de su familia, Exacto. para justificar sus acciones. Entonces, cuando tú constelas a tu familia, entiendes que ese proceso no te pertenece, que bíblicamente está escrito, pero nos cuesta reconocerlo. Hay que entender que somos personas completamente diferentes. Cortar eso. Cortar con eso y lo que mencionaba ella, el perdón no necesariamente te sana. ¿Por qué no hay un reconocimiento desde la humildad, desde bajar la cabeza? A mí sí me ha funcionado el perdón, la verdad. Sí, pero depende de la perspectiva claro, que lo hagas, como ella Mariela. dice, o sea, mi perdón... Te perdono, No, tú no eres Mi superior. perdón Exacto. en los momentos que tuve que ejercer ese perdón fue sincero, fue desde la humildad, fue desde genuino. el Eso. sentimiento, fue real, fue... Sin victimizarse Sí. tampoco. O sea, los extremos que Ana Beatriz mencionaba, me parece tan brillante que lo toques, porque a Sí. veces como seres humanos nos cuesta entender que el equilibrio tiene mucho poder en nuestro día a día. Si tú realmente vas a empezar una relación y sientes que tu papá fue un hombre violento con tu mamá y tú permites que ese hombre sea violento contigo, entonces no estás cortando el ciclo. Tienes que parar. Tienes Exacto. que parar. Y sobre todo que el daño que ocurre cuando uno cree que perdonó y está en estos lugares superiores es que en lugar de haber sido dañada, tú quieres vengarte. Exacto. Y tú quieres, o sea, cuando tú no asumes como ese daño y te quedas en tu lugar
Y también reconoces que una parte de ti necesitaba quizás vivir esa experiencia para crecer, sino que te quedas echándole la culpa a los demás y todo esto. Tú entonces no te puedes reconciliar y tú sigues vinculada negativamente con esa persona. Sí. Y después quieres hacerle daño a los demás o hacerte daño a ti misma. Y ahí es donde la Eso es víctima... vivir con odio, con rencor. Mira, Sí. todos los perpetradores han sido víctimas. Totalmente. Sí. Que no Totalmente. supieron perdonar y se convirtieron en lo que los dañó. No se conviertan en aquello que los dañó. Mira, bonito eso que dices, porque creo que también, así como hay el tipo de personas que toman eso, bueno, para quedarse, como decimos ahí, también, sí, para justificarse, también existe la otra parte, el otro grupo de personas que más bien toman eso como referencia, como impulso para hacer las cosas diferentes, como bien lo decías. Exacto. Yo creo que yo acá a veces he compartido muchas cosas, vivencias, porque yo creo que de esto se trata estos espacios, de conectar con el público y saber que somos tan reales, tan genuinos, como cada una de las personas que están en pantalla. Y escuchaba a Cesárea ahorita y yo digo, es cierto, mi madre fue una mujer que quizás tuvo abandono por parte de mamá, de papá, pero ella decidió crecer con la idea de tener una familia que ella no tuvo. Y yo de verdad siento que hoy estoy viviendo la vida de mis sueños gracias a todo el esfuerzo. Mire, me dan ganas de llorar. Claro, ella constituyó constituyó su familia. Claro, Por eso ustedes lo que son no tan tuvo. unidos, ¿no? Totalmente. Es una familia muy unida, muy bonita. Además, la relación que tiene Isa con sus padres, tu papá, que siempre te acompañaba a todos lados, tu mamá. Fíjate que no lo sabía. Totalmente. Qué Entonces, bonito. bueno, yo aplaudo de verdad el hecho no solamente de mi mamá, sino de todas las mujeres, incluso padres, que se toman el tiempo de primero querer hacer las cosas diferentes y sí darse la oportunidad, ¿no? De cerrar con esos ciclos, de romper esas cadenas Sí se y puede. seguir adelante. Se puede constelar en grupo. Yo lo hice individual, lo hice en privado, pero Sí. se puede constelar en grupo. Sí, O en pareja, existe tal vez. individual y en grupo. Yo, por ejemplo, una vez al mes lo estoy haciendo en el Centro Cultural Chacao y la próxima es el 1 de marzo y tenemos nuestro grupo. Ay, qué Y hay belleza. personas que entonces van y ponen su tema y se constelan con el grupo. Fíjate que hubo un caso muy bonito en la última jornada que me resuena con lo que acabas de decir, que es muy importante. Había una persona que tenía tanto dolor infantil porque fue muy violentada. Y yo le decía a ella, ¿qué vas a hacer con ese dolor? Es muy importante saber qué vamos a hacer con el dolor, porque muchas veces hay dolores y hay traumas que nos van a acompañar toda la vida, pero hay dos opciones. O tú te hundes con el trauma y te haces daño y le vas a hacer daño a los demás, o tú puedes poner por ese dolor al servicio. Claro. Mira, mi gran dolor... Aprender de eso. Sí. O por lo menos ponerlo para los demás cuando tú... Transformarlo. Exacto, es una alquimia. Mira, mi gran dolor, Mariela, fue las parejas. Sí. Yo vengo con un dolor de pareja de toda la vida. Entonces, cuando yo me sano y cuando yo puedo trabajar esto, ¿qué hago yo? Una obra de teatro que se llama Por todo lo que las mujeres. Yo la vi. Buenísima. Ah, la vimos. Sí, claro. En la misma Toda función esa estuvimos. soy yo de cómo me perdí Wow. y fue poniendo mi vergüenza y mi dolor allí y eso le ha servido. Por cierto, próxima función va a ser el 1 de marzo también en la tarde en el Centro Cultural Chacao. O sea, doble ese día, constelación y doble función. tanda. Y función. Pero allí yo pude poner mi dolor al servicio. Y ahí es donde nosotros podemos aportar tanto con el amor como con el dolor. Pero si te quedas echándole la culpa, como decía Cesárea, a tus papás, a la vida, es que el otro tiene la culpa, es que Sí, sí, tú no vas a tener una vida plena. Tal no cual. consigues nada con Bueno, eso. yo creo que es una herramienta bien interesante creada por este psicoterapeuta alemán. Ustedes pueden hacer la constelación si sienten que necesitan cortar con eso negativo que vienen arrastrando de su familia, intentar la constelación para, bueno, poner más orden en eso, ¿no? En tus sentimientos con respecto a la familia y la manera como te estás Sintiendo. comportando con otros o sintiendo. Así que